buenas noches a todas y todos. Hoy día 20 de septiembre a las 7 de la noche les damos pues nuevamente la cordial bienvenida desde CES, Consultoría Educativa Especializada. El día de hoy tenemos un gusto muy especial de presentar a la doctora Nora Martínez. Ella es pedagoga de ciencias, ¿no? Estudió acá en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También hizo maestría acá en la Universidad Católica, maestría en la Pedagogía de las Ciencias. Y luego, pues, ella postuló y obtuvo una beca del gobierno japonés y se fue a hacer allá sus estudios de teacher training. Y luego quedó allá, ¿no? Con el ofrecimiento, le ofrecieron hacer la maestría en Pedagogía en Ciencias, el doctorado en Ingeniería de Materiales en la Universidad de Fukui y posteriormente se hizo el postdoctorado en la Escuela de Graduados de Ingeniería. Se desempeñó como investigadora en el Centro de Investigador Headquarters for Innovative Society Academia Cooperation de Fukui, en Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa, y en la Universidad de Meisei, Tokio, Japón. Entonces, bueno, este es un resumen también, como, ¿no? Si nos ponemos a leer el CV de todos, hacemos otra conferencia. Nora ahora justamente está en Perú por este tiempo, por unos meses, y también gustosamente cuando le dije, Nora, por favor, si pudieras compartirnos toda esa experiencia de más de 2 décadas como investigadora en un país como Japón, conociendo nuestras realidades, va a ser interesante, ¿no? Y ella muy gustosa, como siempre. También Nora ha trabajado con nosotros en otras consultorías que damos desde la empresa. Entonces, bienvenida pues Nora y te dejo adelante con la ponencia referida a divulgación científica efectiva en la era digital. Muchas gracias por la introducción, doctora Lourdes. Muchas gracias. Es realmente un placer volver a trabajar con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, muy buenas noches con todos los participantes hace un rato nos saludaron desde Argentina, México, nosotras, yo, la doctora Lourdes desde acá de Perú, yo también ahora ya desde acá, desde Perú. Muchos saludos para todos los que están ingresando también y es un placer compartir algo de mi experiencia con ustedes el día de hoy. Bien, entonces, a ver, voy a compartir la pantalla completa. A ver, un momento, por favor. Presentación. Ujú, listo. Espero que estén viendo toda la pantalla completa ahora. Entonces, bien, como dijo la doctora Lourdes, es prácticamente más de 20 a 25 años he estado trabajando en investigación en Japón en diversas entidades, empezando desde la Universidad de Fukui, donde me gradué. Bien, entonces el tema de hoy, ya saben ustedes que es divulgación científica efectiva en la era digital. Espero que también sea del agrado de ustedes, así como las ponencias anteriores que también tuve el gusto de escuchar. Realmente han sido unas conferencias muy interesantes y muy aleccionadoras, creo, para todos nosotros. Espero que el día de hoy también lo sea. Bien, yo he tratado de separar el tema de hoy en dos temas, diríamos, divulgación científica y comunicación científica. Entonces, de esta manera vamos a abordar el tema de hoy. Empezaremos por divulgación científica, que vendría a ser como diríamos, un puente que une el mundo de la investigación y el mundo diríamos, o el mundo o las sociedades, este puente que está uniendo a la ciencia, a los científicos, al conocimiento con la sociedad. Permite entonces que el conocimiento científico sea compartido, comprendido y valorado. ¿Cuáles serían los aspectos claves de la divulgación científica? Tenemos entre ellos
la democratización del conocimiento, ya que hace que el conocimiento científico disponible para todos, ya que a menudo está confinado a círculos académicos, como todos sabemos, o está restringido a determinada audiencia, pero la divulgación científica democratiza el conocimiento. Luego tenemos también canales accesibles e informales, que es otro aspecto clave, ya que se usa plataformas públicas y métodos informales como las redes sociales para alcanzar una audiencia amplia. El uso de multimedia es otro, porque aquí se aprovecha las herramientas atractivas como videos y gráficos interactivos para hacer que el contenido sea más comprensible para el público. Luego tenemos la adaptación de la audiencia, porque adapta el lenguaje y el discurso para una audiencia no especializada, traduciendo términos técnicos complejos en términos más simples. Y a la vez también otro aspecto clave sería que combate la desinformación, ya que al proveer información precisa y accesible, la divulgación científica sirve como un antídoto contra el esparcimiento de información falsa, desinformación y la prevalencia de fake news en las redes sociales. Entonces tenemos 5 aspectos claves de la divulgación científica. Luego, como el tema estaba relacionado con la era digital, también les voy a presentar una pequeña introducción a esto. Es también conocida como la era de la información o la era de la computación. Es un periodo histórico el que estamos viviendo ahora, caracterizado por el rápido desarrollo y adopción de la tecnología digital. En esencia, se define por la capacidad de procesar, almacenar y transmitir información en formatos digitales, lo que ha transformado radicalmente, ya sabemos, ¿no?, la economía, la sociedad y la cultura a nivel global. Es tanto así que los gobiernos ya están hablando de transformación digital y eso lo están transmitiendo también a los estudiantes en las universidades y lo usamos también los que tenemos también clases a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, todo eso vendría a ser entonces la era digital, que a diferencia de las eras industriales anteriores, donde la fuerza motriz era la maquinaria, en la era digital la fuerza motriz es la información. Muy bien, y si hablamos de las eras, entonces tenemos que hacer una pequeña introducción también a la primera revolución, que todos sabemos que se centró en la mecanización de la producción, y luego ya viene la segunda, que se caracterizó por la producción en masa y donde también ya se inventa la electricidad y vienen nuevas fuentes de energía, la cadena de ensamblaje de Henry Ford, etcétera. Entonces, es todo un proceso, es toda una revolución la que se vive aquí, y luego viene ya la etapa de la revolución digital, marcada por la electrónica y las tecnologías de la información. Y ahí tenemos la computación y la electrónica, el Internet y las comunicaciones, que la hemos estado usando desde mediados del siglo XX, más o menos a mediados de los 90, 80, ya en el 91, en el 95, 96, ya en Perú también estábamos usando Internet, recuerdo muy bien esto. Y luego estamos ahora también en la cuarta, diríamos, revolución industrial, que también se conoce como la industria 4.0, y esta se basa en la convergencia del mundo físico y el digital. Ahí tenemos, por ejemplo, el Internet de las Cosas, IoT, o los sistemas ciberfísicos y el Big Data, y esta inteligencia artificial que se ha convertido en nuestro mejor asistente prácticamente. Y de ahí ya tenemos también las tecnologías como la impresión 3D, la nanotecnología, etcétera. Entonces es realmente fascinante esta era o esta etapa que estamos viviendo ahora. Y entonces, ¿qué entendemos por divulgación científica en la era digital? ¿Cómo lo podemos definir? Lo podemos definir como el proceso de comunicar y acercar el conocimiento científico a un público no especializado, utilizando las plataformas y herramientas que ofrece el mundo digital.
Va más allá de publicar artículos. Se trata de una democratización del conocimiento o socialización del conocimiento, haciendo que la ciencia sea accesible, comprensible y atractiva para todos, sin las barreras tradicionales de los formatos académicos. La transformación digital ha sido una de las principales fuerzas impulsoras para la adopción de la cultura de la ciencia abierta. Hoy en día se exige a los científicos que comuniquen sus resultados científicos a la sociedad, yendo más allá de la comunidad científica. Muy bien, entonces he tratado de definir, o perdón, diferenciar divulgación científica y comunicación científica a través de cuatro características principales, como la encontré en un artículo de Chávez. En, Es un artículo brasileño. Entonces aquí, por ejemplo, en relación al perfil de la audiencia, la divulgación científica va dirigida a un público no especializado, a personas que no pueden comprender información especializada. En cambio, la comunicación científica va dirigida a especialistas, a personas con entrenamiento técnico, científico, familiarizados con conceptos científicos. También tenemos otra característica, el nivel de discurso. En la divulgación científica se emplea un discurso traducido o simplificado para aquellos que no poseen conocimiento científico. En cambio, en la comunicación científica ya es un discurso especializado con términos técnicos. Y luego, en relación a la naturaleza de los canales utilizados para la difusión, tenemos aquí, por ejemplo, que en la divulgación científica se usan los canales informales, que son espacios accesibles y públicos. Y en la comunicación científica tenemos que se usan los canales formales, que son circuitos restringidos y para una audiencia limitada. Y sobre la intención de cada uno de los procesos, tenemos que en la divulgación científica lo que se busca es la democratización de las ciencias y la alfabetización científica. En cambio, en la comunicación científica, la intención es diseminar información entre pares, entre colegas, entre especialistas. Muy bien. Entonces, la divulgación científica se puede abarcar se puede abordar desde sus características claves, por ejemplo, tenemos aquí que serían la accesibilidad, la interactividad, la transparencia y la credibilidad. Para que sea accesible, pues hay que usar un lenguaje claro y simple y evitar tecnicismos. Y en la interactividad, pues hay que fomentar el diálogo y la participación. Y en relación a la transparencia y credibilidad, hay que citar fuentes confiables, ser honesto sobre incertidumbre, o sea, sobre lo que no sabemos. Evitar el sensacionalismo. Y en relación a dónde se divulga, tenemos las plataformas digitales que ya conocemos, redes sociales, todas estas las conocemos, son muy comunes, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Blogs y podcast. Allí se pueden entonces usar artículos o se pueden escribir artículos en profundidad y también se pueden observar debates con expertos o se pueden hacer debates con expertos. Y luego en YouTube y videos en vivo, ahí se pueden observar o hacer experimentos en vivo, entrevistas y documentales, explicación de conceptos complejos. Y en las webs institucionales encontramos los repositorios abiertos, los artículos y noticias. En relación a las estrategias efectivas para lograr una excelente divulgación científica, podemos considerar estos cuatro, que serían la primera estrategia, conocer a la audiencia, o sea, adaptar el mensaje a la audiencia y también segmentar el público. En relación al contenido visual y narrativo,
podemos usar las infografías, gráficos y animaciones, como lo observamos hoy en día ya en las plataformas que están abiertas, y también usar analogías y ejemplos cotidianos, algo que esté cercano a la audiencia, algo que se pueda comprender fácilmente. Y también usar palabras claves y los motores de búsqueda, ¿no? En relación a eso hay que mejorar la visibilidad en los buscadores y el uso de términos relevantes. Y esta parte muy importante también es la colaboración y la ética. Hay que colaborar con otros divulgadores, con otros científicos divulgadores, mantener la rigurosidad científica y la responsabilidad en la información. Entonces, estos serían los puntos principales dentro de la divulgación científica en la era digital. Y como yo me he pasado la vida como investigadora, entonces también quiero compartir con ustedes los tópicos claves de divulgación científica que se podrían investigar y que podrían servir también como temas o puntos o, diríamos, tópicos para la investigación. Tendríamos medios y plataformas digitales, la alfabetización científica y el pensamiento crítico, la inclusión y la accesibilidad y la narrativa y la creatividad. ¿Por qué los medios y plataformas digitales deberían ser investigados científicamente? Porque este es el pilar de la divulgación en la era actual. O sea, no solo se trata de qué se divulga, sino de cómo y dónde se divulga. Y luego, en relación a la alfabetización científica y pensamiento crítico, pues la era digital ha traído consigo una sobreabundancia de información. Recibimos información de todos lados a cada hora, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, sino los 24/7. Pero también ahí hay un aumento en la desinformación y las noticias falsas. Entonces, el objetivo es capacitar a la audiencia, no solo para consumir conocimiento, no solo para que sean consumidores, sino también para evaluarlo o evaluar ese conocimiento de manera crítica, promoviendo una cultura de la evidencia y la verificación. Luego tenemos la inclusión y accesibilidad, ya que la tecnología digital tiene el potencial de hacer la ciencia más inclusiva. Sin embargo, también puede intensificar la brecha digital. Por eso es necesario investigar cómo la divulgación puede ser más culturalmente relevante y llegar a audiencias no tradicionales, garantizándonos que el conocimiento científico no sea un privilegio, sino un derecho universal. Y otro tópico también de investigación podría ser la narrativa y la creatividad. La divulgación efectiva no solo informa, sino que también inspira y entretiene. Y eso es lo que vemos en, en Internet, en YouTube y en otras plataformas, ¿no? No solamente nos inspira, no solamente nos alecciona, sino también nos entretiene por la manera en que divulgan en las plataformas. Muy bien, entonces, aquí voy a profundizar un poquito más, por ejemplo, en medios y plataformas digitales, ya que son el vehículo principal de la divulgación en esta época. Entonces, estos medios no solo cambian la forma en que la ciencia se comunica, sino también quién la comunica y cómo interactúa la audiencia. Aquí tenemos que definir redes sociales y microdivulgación. Las redes sociales han revolucionado la divulgación al permitir la microdivulgación. Los científicos y divulgadores pueden compartir información en formatos muy breves y visualmente atractivos, de tal manera que eso les permite desglosar temas complejos y amplios en fragmentos más pequeños y digeribles, y también con su imagen, con su enfoque en la imagen y el video corto, facilitan la creación de infografías, animaciones y demostraciones rápidas. Esto tiene un doble impacto. La ciencia llega a muchas más personas, o sea, a una audiencia masiva y diversa,
pero también plantea el desafío de la simplificación excesiva y la dificultad para transmitir la complejidad metodológica de una investigación. Y en cuanto a los blogs científicos y revistas, tenemos estos, aunque sean menos virales que las redes sociales, los blogs y las revistas de acceso abierto siguen siendo pilares fundamentales. Los blogs permiten a los investigadores escribir artículos de fondo, sin las limitaciones de extensión de los posts en redes sociales. Sirven como una plataforma para explicar en detalle los métodos de una investigación, contextualizar un descubrimiento o reflexionar sobre las implicaciones éticas de un avance tecnológico. Por ejemplo, en mi caso, desde donde he estado trabajando en los laboratorios, por ejemplo, si necesitábamos nosotros definir cuál es el mejor microscopio que podemos usar para ver determinado aspecto de nuestro experimento, o de los prototipos o de los chips que habíamos conseguido para ver qué modificaciones habíamos causado en la superficie o para ver si habíamos hecho bien una unión o algo así. Entonces teníamos que buscar estos blogs, los buscábamos y ahí encontrábamos todos los material, perdón, toda la información que necesitábamos sobre el microscopio, sobre su fundamento, sobre el uso, sobre los problemas que podíamos encontrar en el camino. Justamente ahora para el tema encargado, solamente ingresé al internet y busqué este microscopio y bueno, y me salió de inmediato el blog de esta empresa. Entonces, estos realmente son una gran herramienta para los investigadores y de hecho esas investigaciones pues, van a ser publicadas y divulgadas. Entonces, estos blogs científicos son los pilares fundamentales también en estos días. Por su parte, las revistas digitales de acceso abierto como PLOS o Frontiers han democratizado el acceso al conocimiento científico, permitiendo que las investigaciones sean leídas por cualquier persona en el mundo, lo que potencia su impacto y visibilidad. O sea, lo que estamos leyendo acá en Latinoamérica, en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica, también se lee en Asia, se lee en Europa y todo lo que se publica en diferentes plataformas y especialmente en las revistas digitales de acceso abierto. Ahora quiero pasar a ver un poco más sobre alfabetización científica y el pensamiento crítico. Estos dos conceptos son inseparables y fundamentales para usar la información en línea. La alfabetización científica como herramienta para la ciudadanía digital. Nosotros somos ciudadanos digitales. Entonces, la alfabetización científica ya no se limita a entender conceptos básicos de ciencias básicas, sino que en la era digital es la capacidad de interpretar datos, evaluar la validez de las afirmaciones, entender el proceso de la ciencia. Es decir, es un conjunto de habilidades que le permite al ciudadano digital tomar decisiones informadas. Un divulgador no solo explica el resultado de un estudio, sino también la metodología, las limitaciones y por qué ciertos hallazgos son más confiables que otros. Esto le da a la audiencia las herramientas para no solo consumir información, sino también para cuestionarla de manera constructiva. O sea, que no seamos solamente consumidores, sino también cuestionadores. Muy bien. De qué manera podemos fomentar el pensamiento crítico? Antes de eso tenemos que definir
que el pensamiento crítico es la habilidad de analizar hechos, evaluar evidencia y formar un juicio razonado. Y lo podemos fomentar promoviendo justamente el cuestionamiento. En lugar de presentar la ciencia como un conjunto de hechos fijos, inamovibles como una roca, entonces los divulgadores pueden mostrar que es un proceso de investigación continua. Esto animará a la audiencia a cuestionar las afirmaciones, a buscar la evidencia y a entender que el conocimiento científico evoluciona. Y luego otra manera de promover el pensamiento científico o de fomentar el pensamiento científico es manifestando o mostrando la incertidumbre. Un divulgador efectivo no oculta lo que no se sabe. Esto ayudará a la audiencia a entender que la ciencia no tiene todas las respuestas. No seamos entonces, en ese sentido, no pequemos, digamos, de ser todistas, ¿no? La ciencia no tiene todas las respuestas. Otra manera de fomentar el pensamiento crítico sería enseñando a verificar fuentes. La divulgación puede educar al público sobre cómo identificar fuentes confiables. Esto puede incluir enseñar a reconocer la diferencia entre un artículo de investigación revisado por pares y un blog personal. Entonces, ¿cómo fomentamos el pensamiento crítico? Promoviendo el cuestionamiento, manifestando o mostrando la incertidumbre y enseñando a verificar fuentes. Y ahora, a ver, conversemos un poco sobre la inclusión y la accesibilidad, ya que ambos son fundamentales para asegurar que el conocimiento no sea un privilegio, sino un bien común. Estos temas van más allá de una simple traducción, abordando barreras económicas, geográficas, culturales y físicas que impiden el acceso a la ciencia. Para eso tenemos que entender que hay que superar la brecha digital y económica. La brecha digital es una de las barreras para la inclusión. La divulgación científica digital no es realmente inclusiva si el público no tiene acceso a Internet o dispositivos adecuados o la alfabetización digital necesaria para consumir el contenido. Por otro lado, la brecha económica se puede reducir al fomentar el acceso abierto, open access, a las publicaciones científicas, eliminando las barreras de pago que impiden a las personas de bajos recursos acceder a la investigación de punta, a la investigación de vanguardia. Entonces, las plataformas de divulgación digital, al ser en su mayoría gratuitas, desempeñan un papel crucial en este aspecto. ¿Y qué podemos decir sobre la narrativa y la creatividad? En un entorno saturado de información, la forma en que se cuenta una historia es tan importante como el contenido científico en sí mismo. Aquí tenemos que hablar sobre el poder del storytelling en la ciencia o de la narrativa en la ciencia. La narrativa transforma datos complejos en historias cercanas. En lugar de simplemente presentar hechos, el storytelling conecta con las emociones del público y crea un contexto. Entonces, la narrativa puede seguir una estructura clásica con un héroe, que puede ser el científico o la comunidad investigadora o la comunidad científica, un desafío que vendría a ser el problema a resolver y una resolución que sería el hallazgo o el descubrimiento. Esto hace que el público se interese y recuerde o retenga la información de manera más efectiva. Intentando ver cómo es un poco el estado del arte, cómo está la literatura en relación a divulgación científica en la en la era digital. Encontré artículos muy interesantes, por ejemplo, este que dice Divulgación científica en la era digital.
Percepciones de los científicos sobre sus riesgos y beneficios. Los autores lo tenemos aquí, tenemos a Pablo Trampus y sus colegas. Aquí, por ejemplo, nos dicen vemos el resumen y nos dicen que la divulgación científica en los entornos digitales ha transformado la comunicación del conocimiento, ofreciendo ventajas tales como mayor alcance y accesibilidad, pero también riesgos relacionados a la exposición pública y a la distorsión de la información. Entonces, este estudio analiza las percepciones en relación relacionadas a los beneficios y desafíos del alcance, bueno, de la divulgación digital, considerando género y edad como factores determinantes. ¿Y qué mostraron los resultados? Mostraron que la mayoría de los participantes valoran las redes sociales por la habilidad para reforzar los perfiles profesionales y para combatir la desinformación. Pero sin embargo, las preocupaciones persisten acerca de la distorsión de los descubrimientos científicos y la exposición a la crítica. Y concluyeron en que las redes sociales han ganado prominencia sobre las redes tradicionales en comunicación científica, pero su uso se enfoca principalmente en diseminar las investigaciones propias o personales más que el conocimiento en general. Entonces, un artículo muy interesante que está en la revista científica de comunicación y es de este año 2025. Aquí también en esta plataforma encontré, por ejemplo, que me pareció también interesante, del paper a la sociedad. Este es un manual estratégico para la divulgación científica en la universidad. El autor es César Muñoz Martínez y sus colegas, y también es de este año 2025. Este manual parte de una preocupación compartida. Gran parte de la ciudadanía sigue percibiendo la ciencia como algo lejano, y eso es muy cierto. Para reducir esa distancia se ofrecen estrategias y herramientas que ayudan a traducir resultados académicos en mensajes comprensibles, útiles y compartidos. La guía plantea cómo integrar la divulgación en la práctica investigadora sin perder rigor científico a través de propuestas realistas y tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Y aquí también encontré otro artículo español, El valor didáctico del componente sociolingüístico en la divulgación científica en YouTube. El artículo muestra los resultados del estudio sociolingüístico de los videos divulgativos en YouTube y estima su valor didáctico en el desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua española. Este también es del 2024, o sea, son artículos generalmente nuevos y acá encontré que también me pareció muy interesante, la divulgación científica en el contexto brasileño desde la perspectiva de la lingüística. Está en la revista brasileña de Ciencias de la Comunicación de Ludmila Nogueira da Silva y su colega. En este artículo también nos dice de que debido a su reciente construcción, o yo le llamaría constitución, o en el contexto brasileño como campo de conocimiento, la divulgación científica es definida por investigadores de ese campo a través de diferentes interpretaciones. Eh, y ahora vamos a pasar a ver un poco lo que es comunicación científica. A ver, vamos a ver este punto. Bien, entonces, ¿cómo se define la comunicación científica? Se define como el proceso de compartir conocimientos, datos y hallazgos. La ciencia abierta ha promovido nuevas formas de comunicar la ciencia en Internet y ha desencadenado prácticas colaborativas. Entonces,
la diferencia entre la comunicación con el público general y la comunicación entre pares radica en que la comunicación científica es el motor de la revisión, la validación y la construcción de nuevo conocimiento. Aunque todo sea divulgación, entonces miren que aquí hay una diferencia. Repito, la comunicación entre pares es el motor de la revisión, la validación y la construcción de nuevo conocimiento. Es aquí radica la importancia y la diferencia. Y esto parte del ciclo de la investigación. En el ciclo de la investigación o el ciclo de la investigación es el camino lógico y sistemático que sigue un investigador, desde una idea inicial hasta la difusión y asimilación de sus resultados en la comunidad científica. Empezamos entonces, miren, de la formulación de la pregunta de investigación, el diseño y ejecución del estudio, el análisis de los resultados, y aquí viene la fase 4, que es la comunicación de los hallazgos, que es justamente el tema que estamos tratando perdón. Ahora, la comunicación de los hallazgos, y de ahí ya viene la validación y la retroalimentación, o sea que los pares nos van a hacer preguntas, nos van a repreguntar de tal manera que se reformula una nueva pregunta y nuevamente ese ciclo continúa porque esto no es lineal, no es un proceso lineal, sino un ciclo que se retroalimenta y así la ciencia va creando nuevos conocimientos. Del mismo modo, aquí tenemos ya las fases del ciclo de la investigación. Creo que es válido recordar un poquito que empezamos, identificamos un problema, revisamos la literatura, formulamos objetivos, definimos la metodología y el plan de acción, seleccionamos los métodos de recolección de datos, los experimentos, ejecutamos el plan, procesamos y luego analizamos los resultados. Y luego viene la parte que estamos nosotros abordando hoy, la comunicación de los resultados con los pares o con sus pares y con la comunidad en general a través de diversos medios, publicaciones, presentaciones, etcétera. Y aquí ya viene la revisión por pares, la retroalimentación, y aunque aquí lo he hecho lineal, pues ya sabemos que esto es un ciclo no lineal. Muy bien. Eh, Ahora también tenemos que abordar entonces los formatos clave de la comunicación entre pares. En un momento que voy a subir esto. Entre pares. eh, Tenemos las publicaciones y revistas científicas, que son el principal medio formal para comunicar resultados de investigaciones y avances en un campo de conocimiento, usualmente publicados en revistas revisadas por pares y que siguen un riguroso proceso de evaluación experta. Su objetivo es diseminar información en la comunidad científica y se puede ya encontrar en las bases de datos que también hemos visto en la exposición anterior, así como en repositorios de acceso abierto y sitios de universidades. Y el artículo científico es la principal forma de comunicación formal. El concepto de revisión por pares, peer review, es el filtro de calidad de la ciencia. No olvidemos esta parte. Y justamente cuando presentamos, los investigadores presentamos los avances o resultados de la investigación en congresos internacionales, siempre existe este peer review porque cuando uno presenta un resultado o los resultados en un congreso internacional, ya prácticamente es como estamos a un paso de escribir en un journal, porque siempre hay una manera de publicarlos, especialmente los que son, por supuesto, luego de la revisión de los colegas.
Muy bien. Eh, y también tenemos que hablar sobre comunicación oral y visual, que es justamente lo que estamos mencionando, conferencias y congresos. Luego vienen las presentaciones orales, que debe haber una estructura lógica, claridad, uso del lenguaje técnico adecuado y manejo del tiempo. Pósteres científicos, que creo que la mayoría de nosotros ha realizado. Pero esto de las presentaciones orales también últimamente en Japón, el año pasado también presentamos y hay algunas partes donde se presentan rapidísimos, en 4 o 5 minutos se está presentando, o sea, es como decir, diga todo lo que pueda en 5 minutos. Muy interesante también y de esa manera ya muchos estudiantes, investigadores y docentes tienen oportunidad, aunque sea de presentar un poquito de lo que se ha hecho. Me parece bastante interesante. La idea es que todos transfieran el conocimiento o los resultados de su investigación. Y este punto número 3 que no podemos olvidar y que es importante en la comunicación científica, ética. Ética y desafíos en la comunicación científica es algo en que en muchos lados vemos que se está fallando, ¿no? La ética en la publicación, la integridad académica, la autoría responsable y la importancia de reconocer a todos los contribuyentes, o sea, dar crédito a todos los que trabajaron en el proyecto. Realmente esto no se cumple muchas veces esto es muy importante para no perder la credibilidad de la credibilidad en la ciencia. Y aquí también tenemos el plagio y la manipulación de datos, es que es una amenaza para la credibilidad de la ciencia. Y el concepto de conflictos de interés y su declaración obligatoria. Esto, en realidad, este tema de ética a mí me encanta, pero aquí solamente lo voy a mencionar de esta manera porque esto en realidad necesita diríamos, un par de horas más o una hora más para hablar sobre ética en la publicación. Yo creo que las malas prácticas, la integridad académica es algo en lo que hay muchos puntos débiles y no solamente aquí en nuestros países, sino en todos los países del mundo se ve que se está fallando en esta parte porque no se reconocen los créditos de muchos que colaboran en los proyectos de investigación o en las publicaciones y eso no me parece a mí justo en todo caso, ¿no? Por eso hay que fomentar entonces la integridad científica y dar crédito a quien se lo merece. Entonces, no al plagio, no a la manipulación de los datos. ¿Y cuáles serían los desafíos actuales? Tenemos entonces como desafío el impacto del acceso abierto, open access, en la democratización del conocimiento. El uso de preprints, versiones previas a la revisión por pares, y las redes sociales académicas como herramientas de comunicación informal y rápida. Y también tenemos el desafío de la reproducibilidad de los resultados y cómo la transparencia en la metodología es clave, porque a veces, bueno, diríamos que cuando uno publica pone los materiales y pone la manera en que se va a desarrollar o cómo se desarrolló el experimento, la parte experimental o sección experimental o como lo queramos llamar. Entonces ahí viene la metodología, cómo se realizó el proceso, qué se hizo, qué aparatos, qué herramientas, o todo, con qué lo hicimos. Sin embargo, cuando no hay transparencia en la metodología, se supone que si uno usa los mismos materiales y desarrolla todo el procedimiento, debería obtener el mismo resultado, pero a veces no es posible. ¿Por qué? Por la falta de transparencia en la metodología. Bien. Open Access, acceso abierto. La ponencia anterior, el colega hizo una exposición excelente de este tema, así que yo solamente hoy lo voy a mencionar.
Así diríamos rápidamente, el sistema de artículos científicos de acceso abierto contribuye a la democratización del conocimiento o socialización del conocimiento al eliminar las barreras económicas y de acceso que tradicionalmente han limitado la lectura de los resultados de la investigación. ¿Y cómo contribuye? Mediante la eliminación de costos de suscripción, entonces más acceso de personas con conexión a Internet. Va a haber más acceso de personas con conexión a Internet y luego mayor visibilidad y uso de la investigación, ya que al ser más visible, entonces van a haber más citaciones. Fomento de la colaboración global, ya que también va a incidir en que va a haber más colaboración entre investigadores de diversas partes del mundo, ya que si es acceso abierto, lo pueden leer en Norteamérica, en Europa, en Asia o en otros países, ¿no? Entonces, es muy importante esta cultura del acceso abierto. Y luego, consecuentemente, vamos a tener el impulso a la innovación y a la educación, ya que se va a permitir el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, esta sería eh, la contribución que está haciendo en estos momentos el Open Access. Y acá tenemos entonces plataformas y bases de datos, diríamos, abiertos, ¿no? Entonces tenemos que también ya el colega lo mencionó la semana pasada, pero vamos a ver aquí tenemos, por ejemplo, directorios y metabuscadores de revistas y libros. Y metabuscadores, a ver, ¿qué, profesora, y qué son los metabuscadores? Los metabuscadores vienen a ser, o es un sistema que utiliza la información de otros buscadores, no tiene bases de datos propias. Y también se podría denominar como un buscador de buscadores. Bueno, así en términos generales es como el TripAdvisor o algo así, que uno le pide un pasaje de un lugar a otro y te da pues los resultados como de menor a mayor precio o como uno lo configure, ¿no? Y luego tenemos las plataformas regionales y nacionales que ya también la vez pasada la han explicado, Cielo, Redalic, Dialnet, y la referencia, etcétera. Repositorios de preprints. También tenemos entonces todos estos son perdón, acceso abierto, editoriales y plataformas multidisciplinarias tenemos también, y hay alguna en caso de Hindawi es un editor global de revistas revisadas por pares, la gran mayoría de acceso abierto. Inclusive en Science Direct también hay de acceso abierto. Yo creo que ustedes no sé si habrán revisado, pero en Science Direct también hay muchas publicaciones de acceso abierto y lo acabo de comprobar. Muy bien, entonces también indagando un poco sobre cómo está el estado del arte, qué se está investigando, publicando acerca de comunicación científica o diseminación científica. Aquí encontré, por ejemplo, este artículo que dice diseminación de información científica a través del Open Access, acceso abierto eh, por científicos en un país en vías de desarrollo. También me parece interesante, es de acceso abierto. En Springer Natural también tenemos, por ejemplo, Open Access Improves the Dissemination of Science, Insight from Wikipedia. El Open Access mejora la diseminación de la ciencia. Perspectiva desde Wikipedia. También es 2024 de Puyu Yang. Yo creo que hay bastante material porque para mí ¿cómo les puedo decir? Yo lo estoy tomando como un tema de investigación y que cualquiera de nosotros podría investigar sobre este tema. En Sage Journal también hemos encontrado desde el perdón, de acceso abierto a la ciencia abierta, el camino para la realidad científica
perdón, El camino desde la realidad científica a la comunicación científica abierta, de Christian Hayes, y también ¿de qué año? 2020. Bien. Otro tema que también está relacionado con lo que estamos tratando ahora es estrategias de diseminación para las publicaciones científicas en YouTube e Instagram. Es del 2021, es de Mayara Cabral. Entonces, es de esta manera como se está abordando la diseminación científica o la comunicación científica. Aquí, por ejemplo, en de Mayara Cabral y sus colegas, ¿qué nos dice en el resumen? Nos dice de que las estrategias para la diseminación a artículos científicos en YouTube e Instagram son propuestas. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado como resultado? Han encontrado 6 pautas fundamentales para el uso de las redes sociales, cubriendo ambos aspectos, estratégico y operacional. ¿Cuál sería esa primera pauta? Em, Propósito básico del uso de las redes sociales. Segundo, propiedades del contenido. Tercero, definición de la audiencia o de la audiencia objetivo en todo caso. Cuarto, aspectos operacionales y estratégicos del uso de las redes sociales y la producción del contenido. También tenemos aspectos éticos y legales que involucran el uso de las redes sociales y la producción del contenido, y también el manejo de crisis a través de las quejas o de la crítica negativa acerca del contenido de lo posteado, ¿no? Entonces, está muy interesante está muy interesante esta publicación. Ya creo que cuando tenga tiempo lo voy a tratar de leerlo todo completo. Eh, entonces ya creo que podemos ir bien definiendo o resumiendo algunas partes. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles serían las habilidades y herramientas para una comunicación efectiva en la era digital? Como ya hemos dicho, la comunicación científica va más allá de la publicación en revistas académicas. Dominar este campo requiere una combinación de habilidades y herramientas que permiten difundir el conocimiento de manera clara, accesible y atractiva a diferentes públicos. Es decir, la comunicación científica implica participar en una conversación bidireccional. Combinar estas habilidades y herramientas permitirá no solo compartir la investigación, sino también inspirar y educar a una audiencia mucho más amplia. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar algunas habilidades clave. ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades para, aunque ya lo hemos mencionado anteriormente, pues le estoy diciendo que es como un resumen prácticamente, que tenemos que tener habilidad para contar historias. La ciencia puede ser compleja, pero una buena narrativa hace que los conceptos sean más comprensibles. O sea, no se trata solo de presentar datos, sino de contextualizarlos. Habilidad para la síntesis. ¿Qué cosa es la síntesis? No es la capacidad de destilar información técnica en mensajes concisos y fáciles de entender. Esto de destilar información se me quedó pegado porque antes de ir a investigar o a estudiar en Japón, hacía destilación de aceites esenciales, me acuerdo. Entonces, esto de destilar ya no se me va a olvidar nunca. Destilar información, muy bonito. Miren, destilar información técnica en mensajes concisos y fácil de entender. El desafío no es decir todo lo que sabes, sino lo que la audiencia necesita saber de manera clara y directa. Y esto me hace recordar cuando trabajamos en el último proyecto. Recuerdo de que el asesor general del proyecto, a él no le gustaba que lo palabreen demasiado, sino que de frente al punto. O sea, no es tratar de explayarse todo ni de escribir 10 páginas. En Japón escribes 3 hojas o 2 hojas y media, y eso es lo que, o sea, eso es lo que realmente importa. El contenido, no todo el palabreo que se le hace alrededor.
Habilidad de adaptación del lenguaje. Hay que ser capaz de adaptar el discurso según el público. Un congreso científico requiere un lenguaje técnico, pero un blog requiere, por ejemplo, un lenguaje sencillo y libre de jerga o tecnicismos. Hay que también tener habilidad de colaboración y networking. La comunicación digital es interactiva. Hay que ser capaz de colaborar con diseñadores gráficos o expertos en redes sociales. Amplía el alcance Esto amplía el alcance y la credibilidad del trabajo. En esto, a veces en nosotros, los antiguos, diríamos, fallamos un poco porque esto prácticamente no nos enseñan en las universidades, la habilidad de colaboración y networking. Todos podemos tener muchos conocimientos, pero si esta habilidad nos falta, entonces no vamos a tener demasiado alcance. Luego vienen las herramientas digitales, fundamental, las competencias digitales. Aquí tenemos las herramientas de visualización de datos, ya que la ciencia es visual. Los software, las infografías y los mapas interactivos son mucho más fáciles de entender que una tabla de números. Hay también las plataformas de publicación y difusión que ya las hemos visto y luego las herramientas de creación de contenido audiovisual. Estos software de edición de video, software de diseño gráfico, herramientas como Canva para crear pósteres, infografías y presentaciones visualmente atractivas. Y aquí les cuento una experiencia personal. Em, Cuando bueno, en todo el tiempo que yo he trabajado, yo he sido una investigadora de laboratorio, digamos. En mi mesa de laboratorio, con mis aparatos, haciendo mis análisis, etcétera, etcétera. Y en 24/7 en el laboratorio. Pero cuando uno sale de su laboratorio, y te intentas reinsertar, por decir, en la academia, en una universidad, ya sea nacional o ya sea privada, no sé si será igual en todos los países, de repente después me comentan si es lo mismo, pero todos recordamos que tenemos aquí prácticamente diríamos, dos escenarios, antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos nuestra pizarra y escribíamos todo, la llenábamos y excelente. Pero después de la pandemia, o durante la pandemia y después de la pandemia, hemos tenido que tener otras competencias digitales y se ha tenido que aprenderla, porque esto del aprendizaje virtual vino en la pandemia, pero llegó para quedarse. Ha llegado para quedarse, de tal manera que uno ahora puede dictar clases desde su casa y para eso uno necesita de las competencias digitales y de las herramientas, o lo que llamamos las herramientas TICs. Quien les habla también ha tenido que aprender esto que justamente les acabo de mencionar, para dictar clases virtuales en una universidad. Canva, todo lo que ustedes también en Gemini, bueno, ChatGPT lo conozco, pero todavía no lo he usado mucho. No lo he usado, pero también y un montón de Gamma, Bandicam, y Catcher, no me acuerdo bien el nombre, pero son editores o software para ediciones de video y son muy interesantes. Recuerdo que antes de empezar a dictar clases virtualmente, porque también ahí es una especie es igual, es una transferencia del conocimiento, entonces hay que hacerlo de la mejor manera posible, entonces hay que aprender todas estas herramientas TICs. Entonces yo a todos ustedes, que yo sé que todos ustedes manejan, pero es muy importante adquirir esas competencias digitales, porque hay una gama que realmente que existen tantas que les los invito a que ustedes mismos busquen las herramientas TICs en internet. Bien, entonces aquí tenemos los tips, vamos resumiendo, les dije, los tips para una comunicación científica efectiva. Hay que conocer a la audiencia, hay que definir los objetivos, hay que simplificar sin trivializar, hay que aprovechar el poder de lo visual, hay que utilizar múltiples plataformas, fomentar la interacción,
hay que ser coherente y transparente y hay que revisar el contenido. Dentro de todo, a mí me parecen todos muy importantes, todos estos tips. Esta última parte también de revisar el contenido es un texto bien, o sea, un texto bien redactado, sin errores ortográficos ni gramaticales, proyecta profesionalismo. Recordemos esta parte. Y otra cosa también que esta número 5 también, bueno, las demás ya las hemos visto hace un momento, pero esta no limitarse a los artículos científicos tradicionales. O sea, ahora hay que ponernos también, igual que los divulgadores, hay que crear, creo, nuestras páginas. Y la verdad es que yo agradezco a la doctora Lourdes que me haya invitado porque me ha abierto mucho más el panorama, porque cuando uno trabaja, como le decía hace un momento, cuando uno trabaja en investigación pura, y sales a enseñar virtualmente y entonces uno se encuentra con que ha cambiado mucho el ambiente a nivel de investigación y a nivel de sociedad. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta estos tips. Y también, por supuesto, no olvidar las bases teóricas y metodológicas, ya que como investigadores la consulta de la literatura académica es un paso fundamental para fundamentar cualquier práctica, incluyendo la comunicación. O sea, no solo se trata de tener tips, sino de comprender las bases teóricas y metodológicas de la comunicación científica en la era digital. Entonces les voy a presentar unos artículos y publicaciones de referencia que abordan este tema. Por ejemplo, aquí tenemos revistas y artículos fundamentales. Pero aquí vamos a ver revistas, por ejemplo. Estas son referencias obligadas cuando hablamos de comunicación científica. El Journal of Science Communication, Public Understanding of Science, Science Communication. Entonces, cada una va a publicar diferentes, por decir aquí, publica artículos sobre la teoría y la práctica en la comunicación científica. El segundo, Public Understanding of Science, se enfoca en cómo el público entiende y se relaciona con la ciencia y la tecnología. Science Communication explora la intersección de la ciencia, la tecnología, la sociedad y los medios de comunicación. Entonces tenemos acá muchas revistas si queremos ahondar o profundizar en el tema. Y aquí tenemos algunos estudios específicos sobre la comunicación científica en el entorno digital. Por ejemplo, sobre redes sociales y el científico comunicador. Aquí tenemos, por ejemplo, edad, género y estatus profesional de los investigadores como indicadores de la percepción de Twitter en la diseminación de la ciencia, de Alonso Flores, del 2019. Analiza cómo factores demográficos y profesionales influyen en el uso de Twitter como herramienta de divulgación entre los científicos y muestra la adopción de las redes sociales por parte de la comunidad académica. Este otro, comunicación científica en la digital, nuevos actores, entornos y prácticas, es del 2023 de Metal. Y aquí se aborda cómo la digitalización ha cambiado a los actores, inclusive a los propios científicos, los entornos y las prácticas. Y acá tenemos otros que abordan desafíos y oportunidades. Por ejemplo, comunicación científica en una sociedad de la posverdad de Iyengar de 2019 aborda el desafío de la sociedad de la posverdad, explora cómo la desconfianza, miren, y la desinformación en línea afectan la recepción de la evidencia científica y propone estrategias para contrarrestarlas. Y este segundo es el que acabamos de ver hace un momento, de Trampus, y el uso de la narrativa o el storytelling y los visuales, también los principios de la narrativa de comunicación científica de Dempster de 2022. Y justamente aquí estudia cómo las narrativas pueden mejorar la comprensión y retención de la información científica y también advierte sobre los riesgos de la sensacionalización. Luego tenemos la comunicación científica digital para la literatura sostenible. Es una revisión panorámica. Y aquí se va a enfocar en cómo las herramientas digitales pueden mejorar la alfabetización científica en temas como la sostenibilidad a través de visuales, interactividad y conexión en el mundo real.
Entonces, esto nos deja retos y reflexiones críticas. A pesar de sus ventajas, la divulgación científica en la era digital no está exenta de desafíos. A veces la viralización del contenido puede priorizar la rapidez y el sensacionalismo sobre la precisión, llevando a la difusión de noticias falsas o a la simplificación excesiva de temas complejos. Por ello, la labor del divulgador se vuelve más crítica. Debe actuar como un filtro confiable y riguroso, educando al público no solo sobre los hallazgos científicos, sino también sobre el método científico y la importancia del pensamiento crítico. Hay que considerar también que la divulgación científica en la era digital es una disciplina en constante evolución y su éxito radica en el equilibrio entre la precisión académica y la accesibilidad, utilizando la tecnología no solo para informar, sino para inspirar curiosidad y fomentar una sociedad más educada científicamente. Como la doctora Lourdes mencionó hace un momento, dentro de mis actividades en la investigación, por ejemplo, eh, ustedes en Japón, por decir, ¿no? En realidad es casi igual como en nuestros países. La diferencia existe, la diferencia radica, creo yo, en que la ciencia, el círculo científico es bastante restringido, es bastante cerrado, es bastante especializado. Por ejemplo, quien les habla ha investigado sobre fibras, diferentes tipos de fibras, ya sea textiles, fibras aramídicas, fibras plásticas, fibras conductoras, etcétera. Y para eso entonces uno necesita ser miembro de una determinada sociedad pequeña, pero una sociedad, por ejemplo, la Sociedad de Ciencia y Tecnología de las Fibras de Japón. Y aquí uno presenta los resultados de sus investigaciones en los congresos de esta sociedad. Por eso le digo que la audiencia es bastante limitada y esta misma sociedad tiene sus propios journals. Entonces, aquí uno puede publicar los resultados de la investigación sin necesidad de ir a un congreso internacional. Ahí están todos los resultados de las investigaciones que se han hecho en fibras. Luego, por ejemplo, en la Universidad de Tokio trabajé en empaquetamiento, diríamos, de aparatos electrónicos o electronics packaging, ¿no? Eh, y igualmente, una sociedad no, bueno, pequeña en el sentido de que solamente están los especialistas en esta área. E igualmente, solamente los especialistas en electrónica, las empresas de electrónica, los investigadores de esa especialidad de empaquetamiento o de elaboración de prototipos electrónicos, chips, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igualmente también tienen su propio journal ahí mismo. Entonces, aquí, y también por supuesto en los proceedings, ahí en los proceedings donde están saben ustedes que están los resultados que se presentan en los congresos o en las conferencias, ¿verdad? E igualmente cuando llegué, mi primera área, diríamos, fue espectrometría de masas, de tal manera que también uno tiene que pertenecer a la Sociedad de Espectrometría de Masas y también esta sociedad también tiene sus journals, inclusive mira acá también tienen acceso abierto, aquí está indicando pues que está también indexado en Scopus, en DOAG que les mencioné hace un momento. Entonces, lo que puedo compartir con ustedes, lo que puedo compartir es que investigar en Japón es como estar en un paraíso. ¿Por qué digo esto? Porque también he tenido la oportunidad de ser en la maestría en enseñanza de la química aquí en una universidad aquí en Latinoamérica.
Cuando uno necesitaba un aparato, necesitaba un instrumento, un material, pues se demoraban 15 o un mes en prepararlo, en traerlo o en proveerlo, ¿no? Entonces, en cambio, en Japón, pues la rapidez es impresionante. Uno necesita un material y de inmediato, si no es el mismo día, el día siguiente ya cuentas con el material y cuentas con todo lo necesario para investigar. Por eso para mí siempre voy a considerar de que Japón es el paraíso para los investigadores con la única dificultad del idioma, porque para poder investigar en Japón hay que saber el idioma japonés, porque el inglés es importante, sí, muy importante para publicar, pero para comunicarse con los colegas, pues hay que tener por lo menos un japonés básico. Muy bien. Disculpen que me esté alargando, pero discúlpame, por favor, doctora Lourdes, discúlpeme, mire, lo que les quería también compartir es que hace poco participé en una capacitación de Elsevier. Elsevier, y a mí me pareció esto sumamente interesante, y yo dije y yo pensé esto lo comparto con los colegas que van a estar en la reunión. Yo no sé si después me dicen si alguno de ustedes también ha visto esto o ya lo conocen, pero de todos modos, para los que no conocen, en el Sevier, si uno se registra y entra aquí donde dice, solamente se registran normalmente y entran a recursos didácticos, y acá ven acá que dice Academia de Investigadores, y luego en la siguiente, bueno, hacen el clic y le aparece esta página donde dice, por ejemplo, fondos. Bueno, de hecho que lo van a encontrar en inglés: fundings y fundamentos de la publicación, y, confianza en la comunicación de la investigación, pero hacen un clic ahí y se lo traduce. A mí me lo ha traducido al español. Haciendo un clic solamente, traducir al español y te lo traduce. Estos son módulos. O sea, estos se llama Academia de Investigadores o Academia para Investigadores. Y acá les presentan módulos gratuitos para aprender sobre fondos y lo que le acabo de mencionar. Esto, por ejemplo, demora solamente una hora, el de acá 35 minutos, una hora, pero y a la vez les dan certificado. Y el proceso o la manera de empezar, pues aquí tienen, por ejemplo, temas sobre investigación o preparación de la investigación, escribiendo para la investigación, la publicación, el proceso, navegando, revisión por pares. Y si siguen ustedes viendo, miren, van a encontrar estos módulos: confianza en la comunicación de la investigación, cómo afrontar las dificultades de la comunicación en la práctica. Solamente en una hora ya tienen su certificado de estos cursos. Miren qué interesante. Entonces, yo les dejo ahí, ustedes solamente entren a Elsevier, y ya yo también en cualquier momento voy a ingresar y voy a- hacerme alguno de los cursos que se ven muy interesantes. Finalmente, entonces, ser un científico investigador o docente investigador en la era digital puede ser bastante exigente. Una de las labores es comunicar efectivamente los resultados de la investigación a un amplio rango de audiencias. Se hace necesario encontrar una ruta que permita reducir la brecha entre comunicación científica, ciencia, conocimiento científico y la sociedad. No existe una hoja de ruta que nos indique cómo difundir los descubrimientos a través de los diversos canales existentes, por lo que todos los esfuerzos encaminados a disminuir la distancia entre la ciencia y la sociedad son trascendentales. ¿Sí? Es por eso que para mí este esfuerzo que está haciendo la doctora Lourdes y, bueno, y sus colegas de la red me parece realmente importantísimo, porque con este tipo de trabajos, el trabajo que tienen de canalizar todo lo que, bueno, todos los recursos que tienen, y todo eso realmente es loable. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Y a ver, espero entonces que ustedes también me comenten sobre sus, eh,
A ver, si tenemos algo que, no sé, bueno, lo que sea, me interesa mucho escuchar sus opiniones. Lo dejo a consideración de la doctora Lourdes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Nora. Excelente, ¿no? Excelente. Sí, por favor, entonces tenemos ahora la oportunidad de hacer sus consultas por el chat, sus opiniones, ¿no? O también directamente con el micrófono. Este, sí, si desea puede, ya podemos dejar de compartir para poder vernos todo en la pantallita. Ok. Aquí dice cómo fue su proceso para investigar en Japón. Felicidades por su labor de investigación. Ok, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál fue el proceso para investigar en Japón? Bueno, les cuento un poquito la historia. Como comentó la doctora Lourdes hace un rato, al principio yo fui como becaria del Ministerio de Educación de Japón. Pero luego de allí, a mí, como les digo, me encantó el ambiente educativo, me encantó la manera de investigar, porque yo fui por un training, pero mi asesor o sea, lo que pasa es que su sistema es un poquito diferente al nuestro. Mi asesor, aunque él era director de un anexo de la universidad, de una escuela secundaria, y a la vez era doctor en ciencias. Entonces, él tenía un espectrómetro de masas a su cargo. El director de la escuela de secundaria tenía un espectrómetro y yo en realidad no investigué pedagogía en ciencias, sino ¿cómo les puedo decir? Iones e isótopos en el espectrómetro de masas. Y para mí como docente de ciencias, pues para mí fue una maravilla ver ahí en los espectrómetros de masa a los iones, los isótopos. Entonces se abre un campo inmenso. Y luego, bueno, después de eso ya me ofrecen, bueno, uno también tiene que decir, porque a mí antes de ir a Japón me dijeron, tu asesor es como tu padre. Entonces yo le comuniqué a él, le digo, me ha gustado mucho, me gustaría volver y me dijo, ah, ya, bueno, la estamos esperando, ¿no? Así como que sí había posibilidades y luego de ahí regreso a Perú, regreso a mi plaza de docente y realmente el cambio, ya había estado un año y medio en Japón haciendo el teacher training. Entonces, le escribo a mi asesor, le digo, ¿sabe qué? Ya no me acostumbro mucho al sistema educativo de mi país. Y me dice, bueno, que intente por la embajada. Y en la embajada me dijeron, usted tiene que comunicarse directamente con el asesor y con el que puede ser su asesor. Y así, todo es directo con los mismos, como le digo, con los mismos investigadores japoneses. Yo me comuniqué con mi asesor. Y de hecho que de ahí ya se comenzaron a hacer los nexos para hacer la maestría en pedagogía en ciencias y luego de ahí ya hago el doctorado en ingeniería de materiales. ¿Y por qué? Porque como les decía hace un momento, estando en Perú también para la maestría en enseñanza de las ciencias, yo investigaba también sobre destilación de aceites esenciales, o sea, lo hacía mediante el cromatógrafo de gases. Entonces, un cromatógrafo de gases, un espectrómetro de masas, y en ese momento estaban justamente en el acoplamiento de la espectrometría de masas con la cromatografía de gases. Entonces yo llegaba, o sea, gracias a Dios, lo que estudié acá en mi país también me sirvió para poder seguir avanzando, porque si hubiera estudiado de repente algo más relacionado a la pedagogía aquí en la maestría, no hubiera podido tener el acceso, sino que lo bueno fue que bueno, como profesora docente de ciencias, tuve esa oportunidad antes de viajar, de haber tocado muchos temas muchos temas relacionados a la ciencia pura. Y bueno, Eh, ese es el proceso para ser un investigador. Bien, sí, sí. Doctora, su cámara creo que se ha Ah, cerrado. perdón, perdón. Hay que volverla a abrir. Ahí. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá de Vicente. Dice, ¿cuál sería la forma de publicar si no existen los medios favorables en una institución que no quiere publicar?
Eso sí se ve bastante complicado. Eso justamente es el problema, creo, de los países, de nuestros países, de nuestros países. Realmente no hay un buen presupuesto para la investigación y de hecho, pues, de por ende, para las publicaciones. Pero yo les sugeriría a ustedes, a los colegas, de que traten de... Ahora han visto las publicaciones que les acabo de mostrar. Todo eso creo que es más que todo bibliometría o revisiones de temas, y eso se puede hacer, bueno, de hecho que tienen que tener lo primero es las nociones de software estadísticos. Justamente yo he estado ahora trabajando el curso de metodología de la investigación uno y 2 y bueno, dos grupos. Entonces, sin necesidad de tener mucho presupuesto. Si ustedes hacen una revisión de los temas, por ejemplo, que les acabo de mencionar, no sé, lo que pasa es que todo también depende de la especialidad, ¿verdad? Pero si se trata de ciencias sociales, este tema de la divulgación científica, ustedes pueden abordarlo sin necesidad de mucho presupuesto, porque todo es su esquema, hacer su plan de investigación y luego todo lo hace la estadística, y más con el SPSS desde el 25, yo creo que pueden hacer un análisis cuantitativo sin necesidad de tanto presupuesto, pero también, como le digo, depende de la especialidad. Yo realmente me pongo en su lugar y sé lo frustrante que es trabajar en la docencia y que las instituciones bueno, el Estado no dedique el presupuesto necesario. Realmente, y aquí les envío fuerzas para que puedan tratar de hacer un trabajo em, investigativo en las circunstancias en las que puedan y en las que estén. Bien, sí, doctora Nora, tiene que activar su cámara. Sí, lo activé. Ah, ya, ahora Ah, sí. ahora sí, ya, sí, Ay, ya. disculpa, no, estaba No se ahí como preocupe. puesta. A ver, María Labrador dice, felicidades, doctora. ¿Cuál ha sido su experiencia escribiendo artículos científicos? ¿Puede aportar algún secreto para lograr la publicación? Bueno, les puedo compartir el mayor secreto. El mayor secreto es que ustedes presenten sus trabajos en congresos internacionales. Como le decía hace un rato, ese es un paso previo para la publicación científica, porque en los congresos internacionales ustedes van a recibir retroalimentación de otros colegas. O sea, a veces uno les teme a las preguntas, porque, o sea, cuando va a exponer, ¿verdad? Pero no les teman porque esas preguntas son las que van a hacer que ustedes puedan ampliar su proceso de investigación. O sea, no temerle a las preguntas, por el contrario, si ustedes van a un congreso internacional y ven a uno de los expertos ahí en la sala, pues de frente, preguntarle, ¿no? Hay que preguntar para poder eh, ampliar el tema. Otra cosita más sobre publicaciones, ¿no? Para poder publicar hay que tener también un buen contenido. O sea, he visto que hay personas que publican, bueno, solamente investigan o hacen unos experimentos en 2 semanas, 3 semanas y ya están publicando. Realmente pueden publicarlo, pero eso no va a ser muy bien valorado por la comunidad científica. Por eso hay que hacer un trabajo serio y, como les digo, todo lo que aprendan ustedes les va a servir para la publicación. Realmente, como les decía hace un momento, las publicaciones que tengo son en la Sociedad de Espectrometría de Masas. Luego también en lo que es fibras, en Science Direct, ahí también tengo el principal que les llamo yo, porque en realidad
cuando uno trabaja en investigación, también hay una cosa, de que uno firma un contrato para trabajar, pero con secreto de confidencialidad. Eso también es algo que ustedes también deben de comprender. Especialmente en ciencias e ingeniería se firma un contrato de confidencialidad, o sea que uno no puede divulgar, diríamos, divulgar el contenido de lo que está trabajando. Entonces, es por eso de que nosotros los investigadores puros, los que hemos trabajado para los proyectos, por ejemplo, yo he trabajado para proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Japón, hemos trabajado con la Panasonic, hemos trabajado, como ven, en diferentes proyectos, pero hay un problema que cuando uno trabaja en proyectos que son a nivel, digamos, de gobierno, de Estado, pues tampoco puedes divulgarlos. Es por eso que, cuando ustedes se involucran en un proyecto, también deben de definir primero las cláusulas de cómo va a ser su investigación. Gracias por la pregunta. Bien, quiero felicitar a la doctora, dice Marcela Peñalosa, quiero felicitar a la doctora Martínez. Mi pregunta es, para dar debido crédito en un artículo a todos los participantes de una práctica de la que una persona autora escribe, ¿basta con agregarlos en los agradecimientos o considera que debe aclararse el contexto y participantes en el texto principal? No, no entendí muy bien la pregunta, pero tenemos ahí el escenario es, no sé si será el que yo acabo de recoger. Imagino que estamos en un escenario donde una persona ha colaborado, ¿verdad? Ha colaborado y usted intenta darle los créditos. Depende, mire, si la persona ha colaborado con alguna parte del desarrollo de la investigación, pues tiene que ponerla dentro de los autores. Pero si la persona solamente la ayudó, por decir, a hacer por decir, en mi caso, por ejemplo, yo ayudé a un colega chino con el XPS, que es un aparato de rayos X, y le hice, por sí, el análisis, pero solamente eso. Yo le ayudé a utilizar el aparato y todo, pero entonces el colega me menciona en la parte de agradecimiento. Perfecto. Pero si usted, bueno, si ese es el caso, perfecto que lo ponga en agradecimiento. Igual también a una colega de Estados Unidos me ayudó en ese tiempo, hace 25 años, con el inglés, y entonces mi colega está ahí, está mencionada en la parte de agradecimientos. Pero si su colega ha participado en el desarrollo de la investigación y creo que si ha dado su tiempo y ha dado su esfuerzo en el trabajo, ahí sí tiene que mencionar. Por favor, ¿podría decirme si estoy bien en el escenario o si me olvidé de algo? A ver, por favor, la colega que nos ha preguntado. Sí, sí, ese es el escenario, es correcto, doctora. Es correcto, ya. Bueno, entonces me alegro. Gracias. Bien, tenemos también otra, dice Dayana Marcano. Un gusto saludarle, doctora Martínez. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido al momento de publicar sus investigaciones? Bien, el desafío más grande, bueno, en realidad hacer una publicación científica a nivel de Science Direct o de perdón, una plataforma, una base de datos de prestigio es bastante estresante. Es como decíamos por ahí, es como, bueno, dicen por acá nuestros padres o nuestros abuelos, es como dar a luz. Realmente es extremadamente difícil cuando uno quiere publicar en una revista de prestigio. Pero yo creo que, como les decía hace un momento, el desafío en relación, gracias a Dios que como nosotros los latinos tenemos una ventaja sobre los asiáticos, de que como manejamos las letras romanas, latinas o como le llamamos acá, tenemos más facilidad con el inglés que los asiáticos que manejan los ideogramas, ¿no? Los kanjis. Entonces, en ese caso, el idioma inglés no ha sido un desafío para mí, pero sí fue el idioma japonés. El idioma japonés, eso sí fue un desafío,
cuando escribí, bueno, para los congresos hay que escribir en japonés, hay que hacer las conferencias en japonés, perdón, los pósters en japonés, escribirlo, pues eso sí fue un desafío, el idioma japonés, pero desde el principio, si ustedes piensan hacer una maestría en un país europeo, asiático o estadounidense o en Norteamérica, no sé, ustedes tomen el aprendizaje del idioma como un desafío. Para mí, el idioma japonés fue mi principal desafío, pero a la vez mi principal motivación. Yo decía, ay, ojalá que algún día aprenda a leer esos palitos que veía ahí en el idioma japonés o chino, ¿no? Entonces, que los desafíos no les impidan avanzar. Tomen ese desafío como fuente de inspiración y fuente de motivación. Pero, como les digo, el mayor desafío sería haber escrito y expuesto en idioma japonés. Muy bien. Realmente, miren, el tiempo se nos fue volando, ¿no? Y cuántas preguntas más, realmente quisiéramos avanzar, pero bueno, dado la importancia, acá hay una última pregunta que la vamos a leer rapidito, doctora María Labrador. Doctora Martínez, ¿cuándo inicia en la escritura científica? ¿Alguna vez le rechazaron un paper? Mire, para mi buena suerte, nunca me han rechazado el paper. Eh, yo también, al igual que ustedes, tenía mucho recelo para enviar, por decir, a Science Direct, por ejemplo, que es el que presentamos, pero como les digo, todo depende del contenido que ustedes tengan. Si ustedes han trabajado su investigación seriamente, si han seguido todo el protocolo de investigación, no teman enviarlo a una revista científica de prestigio, porque eso les va a abrir muchas puertas. En todo caso, yo creo que lo principal es el contenido, lo que va usted a publicar. Bien, muchísimas gracias, pues muchísimas gracias, doctora Nora, ¿no? Gracias a Muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias también a todos los participantes que realmente ya tenemos participantes de distintos países, ¿no? Y creo que las preguntas también han sido muy importantes. Nos pareció muy necesario que, por ejemplo, este tema de divulgación científica lo traiga eh, una especialista como la doctora Nora, porque nos ha presentado el panorama desde otro lado, mientras nosotros estamos aquí sufriendo por el financiamiento para generar, ¿no?, investigación, ¿verdad? Ahí es donde estamos. Sin embargo, ya nos habla la doctora en otros escenarios de una ciudadanía digital, ¿no? Donde ahí ya se piensa en cómo socializar el conocimiento, ¿no? Cuando aquí, digamos, nosotros estamos siempre en tenemos como dos retos, ¿no? A regularizar el proceso de equidad, el proceso de calidad, el proceso, ¿no?, de financiación, etcétera, pero también divulgar en contextos bien distintos, ¿no? Entonces creo que todo lo que la doctora nos ha mostrado nos ilustra también, nos aclara ese reto, ¿no? Especialmente, como nos ha dicho, no solamente difundir para ser consumidores, pero ya ir formando, qué interesante, ¿no? Ciudadanos críticos, ciudadanos que cuestionan, ciudadanos que verifican si la información es correcta. Creo que nos da mucho para reflexionar. Igual el video lo vamos a poner como siempre en nuestro canal de YouTube. Están interesados en conocer también cómo es la producción del conocimiento en los niveles de maestría en Japón. En nuestro canal de YouTube hay una entrevista a un ex becario, Rubén. Ya, ahí les dejo, entonces entran a nuestra página y pueden de ahí derivarse al canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias, ¿ah? Un gusto. Y no va a ser, yo creo que de todas maneras la vamos a volver a tener a la doctora Noa. Que tengan todos ustedes entonces muy buenas noches y muy buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana con la última conferencia que es a cargo del director de la red ICALC, el doctor Félix Pilay, que nos va a contar
cómo surge esta red y cómo ha tenido un crecimiento impresionante y ha logrado congregar a un grupo significativo de especialistas y expertos de más de 15 países. Bien, hasta la próxima entonces. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos. Bendiciones en su trabajo.